Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto, qué placer enorme, como siempre, saludarles. Aprovecho este momento para enviar un saludo muy especial a todos los padres de familia. Este día se está celebrando, comienza la celebración. Quiero aprovechar también a nuestro panel, desearle muchas felicidades a todos y cada uno de ustedes. Agradecer a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio para quienes tenemos a nuestros padres vivos, de poder este día contemplarlo como tal. Así es que vaya de parte de Grupo Megavisión, de todo este esfuerzo periodístico, un saludo muy especial a todos los padres de familia. Así es que bienvenidos a Diálogo con Ernesto López en esta edición especial, como siempre saludando a nuestro acostumbrado panel del día viernes. Juan José, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte y también me imagino que estás desde ya tempranamente te dieron tu felicitaciones, ¿no? Claro que sí. Gracias, amigos. Es un gusto estar aquí en este día tan especial para todos. Así es, al resto también, doctor Kirio Waldo Salgado. Muchas gracias. Desde aquí quiero mandar un saludo, obviamente a mis hijos, pero también a mis nietos, que ya son varios. Pero extrañense por esto que les voy a decir. Quiero también mandar un saludo a mis bisnietos que viven en Australia. Sé que este programa lo está viendo mi hijo con sus nietos y para mí es un gusto poder enviarles este mensaje en este Día del Padre. Bueno, saludos cordiales hasta Australia, ¿no? Gary Safi, ¿cómo estás? Bien, muy buenos días y bendiciones un también. saludo en mi casa a mis hijos. También a ti, Julio Valdivieso. Felicidades en este día, ¿no? Gracias igual y a todos los padres del Salvador. Bueno, este viernes en nuestra edición especial analizaremos 3 temas que han ocupado la atención pública en la semana. El primero tiene que ver con los desacuerdos sobre incrementar el 15% el salario mínimo, tema que por cierto ha despertado diversas reacciones más en contra que a favor. Pues desde el gobierno hasta algunos sindicatos han rechazado la propuesta del Consejo Nacional por considerarla paupérrima, ¿verdad? Incluso también hasta el mismo jerarca católico calificó esa decisión de aumento pues, en un contexto de algo que debió haberse mejorado. En un segundo tema vamos a aprovechar de debatir la necesaria implementación de una política de austeridad en el país. Y esto debido al escándalo que generan los gastos excesivos que se conocieron de cepa y que ya fueron reintegrados por el consumo de bebidas alcohólicas. El tema de la Corte de Cuentas, que por cierto el mismo presidente de la institución ayer también salió al paso para sostener de que no es una gran cantidad la que se destina para actividades que ya se conocen como implementa la institución. Y ahora pues tenemos también en el ojo del huracán, si lo queremos ver así de esa manera, el gasto que en su momento la Asamblea Legislativa ha hecho para obtener varios recursos técnicos, entre ellos pantallas LED, para leer los nombres de los diputados. Que por cierto, a mí en lo particular me gustaba más cuando estaban en cartulina porque se ven más se pueden leer mejor que ya en pantallas LED. Pero bueno, así está el país y las preguntas que siempre ponemos como punto de debate en nuestra mesa para desarrollarlo son las siguientes. Y veamos la primera, que dice así: ¿qué acuerdo debe de alcanzar el incremento al salario mínimo? Y decimos ¿qué acuerdo debe alcanzar? Porque como no hay un acuerdo que satisface, es más, creo que el presidente de la República lo va a regresar, lo va a regresar al Consejo Nacional del Salario Mínimo. No lo puede vetar, Julio, porque es una decisión de observar, sí, así es. Vamos a ver, la otra pregunta que usted va a recibir en sus pantallas y que nos va a ayudar también a dirigir este debate y que también usted aporte a través de @diálogo21, dice así: ¿tienen o no representatividad los trabajadores en el Consejo Nacional del Salario Mínimo? Este es el punto también en discusión, es decir, hay cierta insatisfacción de algunos sindicatos porque creen que quienes están al frente representándolos dentro del Consejo no tienen ni la legalidad ni la representatividad para poder de alguna manera haber negociado esta cuestión. Es un debate que creo que ya alcanzó hasta la misma Corte
Suprema de Justicia, ¿verdad? Ese es otro elemento que también es importante que lo tomemos en consideración a la hora de entrar en este debate. Y la tercera pregunta que tiene que ver precisamente con el segundo tema, ¿verdad? ¿Cuál de los 3 órganos de Estado cumple con una verdadera política de austeridad? ¿Por qué razón hemos considerado esta pregunta? Bueno, porque al final creo que todos tienen y manejan un presupuesto y desde ahí se puede comenzar a ver, Juan José, si es que realmente existe una política de austeridad o en qué medida ellos la aplican o no se aplican. Esos son los elementos claves que determinan nuestra discusión de hoy. Sin duda alguna habrán otros elementos que se podrán introducir en este debate y que van a salir obviamente en la discusión que se tenga. Como siempre, también a ustedes los invitamos para que participen en una encuesta que medimos a través de nuestra cuenta en Twitter, @diálogo21, que dice de la siguiente manera. La pregunta es: ¿qué medidas debe tomar el gobierno para evitar gastos excesivos en las instituciones del Estado o en las instituciones públicas? Ahí tiene 4 opciones usted. Vea, la primera es realizar auditorías privadas, sanciones más drásticas, reducción de presupuesto, todas las anteriores. Ahí tiene usted la oportunidad incluso de participar y de esa manera pues ayudarnos a tener como insumo la percepción que tenga usted con relación a este tema. Juan José, a ver, ¿por dónde quieres comenzar? Bueno, quiero comenzar diciendo que esta mañana venía muy tranquilo con un tráfico prácticamente inexistente. Sí, ayer fue tremendo en la ¿Qué tarde. diferencia con lo que sufrimos el día de ayer en esta capital? Colapsaron una cantidad de zonas de la ciudad. Y ni un policía. Ni uno. ¿Cómo no? Yo sí creo que posiblemente había, pero el problema nuevamente ella de Flor. Sí había, pero no estaban ahí. Ese es el problema. Estaban celebrando ahí el Día del Padre. Colapsado. No, colapsó. No se vale. Y yo con esto quisiera decir lo siguiente, porque tiene que ver, nosotros estamos viviendo en un país en que todos, absolutamente todos los problemas sociales, como que se nos agravan de repente. Y como que hasta que se vuelven muy graves, muy complejos, entramos a resolverlos. Imagínense que en este país hasta el tráfico, el día de ayer, ya va a aparecer en las encuestas como uno de los principales problemas del país. Todo problema social, amigos, que no se resuelve a tiempo, se vuelve complejo, golpea el conjunto de la sociedad y después resolverlo lleva tiempo, lleva esfuerzo y lleva dinero. Los problemas sociales hay que comenzar a resolverlos a tiempo. Y fíjate que es bien interesante, es un tema de país que es importante debatirlo. Claro. Que tú estás hablando. Aprovecho también para destacar que a raíz de todas esas situaciones de colapso del tráfico, el mismo viceministerio de Transporte lanzó el día de ayer un plan de ajuste de medidas que ojalá, ¿verdad? Ya vamos a hablar de ese tema. Ojalá démosle el beneficio de la duda que funcione. Son las mismas, las mismas que propuso Mario Valiente hace como 25 años. Así es. En realidad yo las leí y no hay nada nuevo. No hay nada nuevo. Lo nuevo es que antes no habían tantos portones en las entradas de las colonias y hoy están pidiendo que los abran. Y por cierto, por favor, explíquenles a los vigilantes de los portones que es ilegal pedir documentos a las personas que entran. Yo he tenido ya en varias ocasiones problemas de gente que le retiene a uno el DUI en la entrada y después no se lo quiere devolver. Pero la situación y ojo, ahora también lo grave, no papá, sí, es que vos no sabes a quién le estás entregando el documento. No sabes a quién le estás entregando el documento y ahí hay la dirección, ahí hay un montón de datos sensibles en esos documentos con los cuales te pueden rentear después. Vos no sabes quién es el pero el rábano por las hojas, hombre. ¿Por qué? Si ese no es el problema. Claro que sí. El problema es el señor viceministro de Transporte. Así es. Que ya se lo dijimos al señor presidente de la República, que entre las medidas de emergencia debería de ponerle atención al tráfico en la ciudad. No solo es ayer. Así es. Ayer yo pasé metido 2 horas y media en un tráfico. Cabal. Y hay personas que pasaron 4 horas. Eran las 10 de la noche y todavía no se resolvía el problema. Ayer,
son todos los días de la semana en distintas partes del país, desde la capital. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el señor viceministro de Transporte? ¿Y por qué el viceministro? El ministro. No, es viceministro. Es el ministro de Obras Públicas. Bueno, Julio, vos fuiste viceministro de Transporte, ¿verdad, Pero Julio? Tal vez usted algo debe de saber este hombre sobre ese tema. Por favor, No, yo quiero que termine seamos aquí. serios en esto. Miren, la señora de Medio Ambiente que sabe mucho, ¿De qué? yo no sé de qué, No, por eso pero no digas sabe. que sabe, porque no parece que no sabe Pero nada. sabe porque da buenos consejos. Si está ahí es por algo, Acostate Henry. con el chucho si tenés frío. Vaya, para eso es buena, ¿no? Entonces, la ministra de Medio Ambiente no hace nada por evitar el smog, ese anhídrido carbónico de esta capital. Nos estamos enfermando. Los ojos, la nariz, los pulmones, todo, la piel. Y eso es grave. Y lo que pasó ayer es más grave porque ahí está metido uno de los mejores ministros del gobierno, que es Gerson Martínez. Gerson Martínez y su proyecto allá en el Escalón, en Ferrer, ha provocado todo este relajo. Y debería de Gerson Martínez, que es un gran pensador, un joven inteligente, debería de instruir, sentar a su viceministro de Transporte para pedirle una solución que no pase de 10 días. Esas soluciones que ha puesto el viceministro, eso no, hombre, si eso ya lo intentaron otros y fracasaron. ¿Saben por qué? Porque no hay policías. Si para cumplir la coercibilidad de las leyes tiene que haber autoridad. Y si no hay autoridad, eso sale de risa. Así es que, señores, estamos indignados, todos los que manejamos y los que no manejan también. Sí. Porque ahí está la gente pasándose las calles, sufriendo atropellos, las motocicletas metiéndose en medio de las filas. Miren, esto es un relajo este país. Y ese relajo de este país se manifiesta en una cosa tan sencilla que cualquier viceministro con 2 dedos de frente puede arreglar. Es correcto. Pero como los desertores son los que están mandando ahora aquí en este gobierno. Mira, y con una de las cuestiones más importantes, el Grupo Megavisión ha venido insistentemente promoviendo una iniciativa del escalonamiento del horario. Nadie ha tenido ni siquiera la decencia de entender los alcances de una medida. Miren, yo puedo entender que toda la infraestructura que se está haciendo pueda llegar a ser en un momento determinado una salida, no la solución. Porque lo único que van a hacer es pasar el problema de una esquina a la otra si no se ve en la parte integral. Pero a mí lo que más me preocupa de todo esto es si nos hemos puesto a pensar cuánto gasta este país en una hora de congestionamiento en combustible. El estrés de las personas, la violencia social que esto puede significar, no se vale. La irresponsabilidad de la gente, de los que dirigen el tema del tráfico aquí. 2 personas habían el día de ayer aquí en el sector de Escalón. En el sector del Escalón. 2 personas, ojo, para manejar todo un tráfico. Eso es irresponsable y no se vale. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? Que aquí no pasa nada. No le deducen responsabilidades a las personas y sobre todo a los funcionarios. Usted, señor viceministro, juró cumplir la ley. Eso es lo que jura cuando es tomada la protesta de él por el señor presidente de la República. Y el tráfico es un punto. Y quizás lo más grave de esto es que como que nos hemos ido acostumbrando de una manera a decir, bueno, ¿y qué vamos a hacer? No es que vamos a hacer. Solo Dios. Es decir, y esto te desemboca en la intolerancia, la prepotencia de los buceros, las motos repartidoras.
Y obviamente, mira, ayer el incidente de esta persona que amenazó al padre Con de una familia pistola. con un arma. Es la violencia social que te digo Exacto. que vos Pero puedes esto te la andar. degenera todo el Claro. descontento que hay con el tráfico desordenado y arbitrario que tenemos. Por Aquí, cierto, aquí te cierran calles y no te Por avisan. cierto, No, y las la taras que logia- trae la cada logia uno, masónica las aclaró taras que que no era trae miembro. cada uno, No, que no con era miembro de- problemas no, claro. económicos, problemas de enfermedad, problemas familiares, esas taras se van a explotar ahí. Sí. En estos Exactamente. tráficos tan Infernales. infernales. Mira, realmente. hay un dicho que dice que el tráfico es el reflejo de lo que está pasando en una sociedad. Ese desorden, esa anarquía, hace falta que alguien ponga orden, pero no con abuso ni prepotencia, ni vayan a salir a partir de lunes a poner un montón de esquelas. Eso no es poner orden. Poner orden es ver la integralidad de un plan, de coordinar, de orientar. Pero que allá se ponen en una recta con una pistolita, por supuesto que van a agarrar. Eso no es la forma de coordinar. Empiecen primero por poner orden en la capital, empezando por ustedes mismos. A ver, Juan José, tú comenzaste creo que poniendo sí. el tema bueno, en la mesa y me parece que es interesante porque eso que tú dices ayer que colapsó, Es intolerancia. todos lo vimos. Yo, por lo menos, desde el sector de la colonia Miramonte al Escalón me llevé hora y media. ¿Cuánto le cuesta al país eso? La productividad Hora de este y media. país. Y no vi un tan solo policía. Es que Está bien. la movilización dentro de una ciudad es un aspecto clave para la vida familiar, para la vida individual, para la vida económica, para la vida social. La movilidad es algo que en toda ciudad se vuelve clave y es objeto de estudios. ¿Dónde se pone un semáforo? ¿Cuánto tiempo dura los cambios de luces? La ampliación de las calles, todo este sistema que se está creando de bypass y de nuevas carreteras tienen como objetivo la movilidad. Entonces eso es fundamental en una ciudad. Se nos volvió un problema grave. ¿Por qué? Primero, el atraso. Estas obras debieron de haberse hecho hace 15 años, hace 20 años debieron de haberse hecho estos bypass. Se robaron el pisto o no tuvieron la visión de poderlo hacer. Se están haciendo ahora en medio de un problema complejo y difícil. Sí, pero no los puede hacer todas a la misma vez. Exactamente. Sentido común. No, así es. Los están haciendo en este momento, a lo mejor de mala forma, pero hay que también entender que si no se hacen ahora, va a irse volviendo cada vez más complejo. Por otra parte, miren, esto requiere, como creo que lo dijo Julio, medidas integrales. Este problema requiere poner orden de verdad, así como el problema de la delincuencia requirió de medidas extraordinarias, posiblemente también este problema va a requerir de medidas Mejor extraordinarias. el alcalde puso, ¿te acordás que toda la gente se había adueñado de las calles, de las calles? Se le calles. incitó al señor viceministro que regulara, no lo hizo. El alcalde El en alcalde una mañana tiró la resolvió ordenanza, el problema y mandó a quitar todos los conos. Se necesita Nayib una Bukele medida arregló ese extraordinaria. problema de una sola orden y no el viceministro. Y se necesita medida extraordinaria, se necesita voluntad de querer hacer las muy de cosas, acuerdo. no Bueno, medida y mira, extraordinaria. sin dejar de tomar en cuenta que en esta ciudad no hay señales. Aquí hay unos accidentes tremendos cerca de mi casa. ¿Por qué? Porque sencillamente el alto no se mira. Pero que Pero es aunque parte haya, de lo no mismo. se respetan. Es hombre. parte de lo mismo. Mira, yo no soy experto como lo fue Julio en el tema de transporte, pero es bien, para mí es la cuestión bien simple. Aquí la arbitrariedad mayor son el transporte público. Si el transporte público se llegara a arreglar, Ya mucha no, gente no. lo ocupara. Sí, tenés razón, no no lo lo fuera estoy- en la dimensión, pero- fuera seguro. pero hay Ser más justo en la privado, dimensión, pero no hay más sobre- más privado, hombre. Claro, el ahora, daño, y que pero se ahora, supone que son educados. Ayer no fue un bus que te sacó una pistola pero para amedrentándote ¿qué es así lo de que como- puede arreglar el Estado ya? El transporte público. Y yo te digo, si arreglase el transporte público, mucha acuerdo. gente ¿Sabes lo, qué hiciera el lo Estado ahorita? ocuparía y ¿Sabes qué ocuparía hiciera el menos Estado carros. ahorita, Garrido? Que no le cuesta mayor cosa, escalone el horario. Uno. Ponga a las 7, 8, 9 y 10 de la mañana. ¿No resuelve el problema? No, pero divide
los 2.3 Lo millones de secciona. pasajeros en 4 horas. Eso está bien, pero tiene que ser Sentido parte de un común. plan más global. Es que Claro. mira, Si ¿de lleva qué 7 sirve? años, llevan 7 años. ¿De qué y no ha sirve habido un que plan. yo entre a Paca, trabajar a las 10 de la mañana si en el horario escalonado mi hijo que va a la escuela tiene que salir a las 7, siempre salgo a las 7 de la mañana? Sí, pero pero sos eso vos. tiene que ver con un sistema más integral. ¿Ah? Y insisto, se necesitan medidas extraordinarias de impacto de tipo Como el Citram. No, de tipo, necesitamos no, medidas hacer- extraordinarias. Si Trump, por un lado, ha contribuido a resolver el problema y por otro lado lo ha complicado. movilidad de mucha Yo sí gente, creo que sí. si Trump se ha prestado un mejor Sí. servicio Es a la una ciudadanía, línea más pero de ha buses. cerrado más, pero ha complicado en esa zona. el Ameritamos tráfico. hacer un seminario en CEPA. Juan José, ¿sabes por qué? Para estudiar el la Citrans situación. Aparentemente ha resuelto el problema, porque lo van cuidando radiopatrullas, le van Tiene una abriendo, vía libre. le van abriendo Tiene la calle calle para los ellos radiopatrullas. Mira, ahí por el Salvador ¿a qué del Mundo costo? Sí. pasa el Citrán y da la vuelta. Al Citrán sí le franquean la vuelta y lo regresan a su ruta. Pero a los demás, ¿Los demás? pero Sería aquí, Por eso, las para un medidas programa. individuales no resuelven Vámonos el en el problema. programa. O se ve en una perspectiva integral. con Hagamos un medidas de programa impacto solo de de entrada. tema de transporte Si y aquí con lo gusto estamos porque abordando, no, pero licenciado Valdivieso. no, porque el tema era otro y esto se pero- necesita una serie de análisis. ¿Querés que Pero- analicemos el pero Citram? usted no Analicemos el usted no Citram. necesita analizarlo ¿Cómo tanto no? si ayer se vio metido en ¿Cómo? un congestionamiento y Va, todo. pero Alguno, eso- pero alguno ese- de, Vas a ver hoy. alguno de los que estamos aquí duda de lo que está diciendo Bessie Ríos ahorita, de Sí, que sí. es la ley de la selva. Es correcto. Es correcto, Es correcto. absolutamente correcto. Es correcto, la violencia social. Y aquí la gran pregunta es qué está haciendo el Estado para paliar o contrarrestar eso. Hacer los bypass está bien, pero es trasladar el problema. No, pero además porque de esto aquí no es tenemos así. ciudades dormitorio y ciudades laborales. Entonces, Santa Tecla, Soyapango, Apopa, Mexicanos, todo esto ya es una urdimbre de tráfico tremenda. Pero mira, si no hay integralidad, Garrido, ¿sabes lo que vas a hacer? Pasar el problema de la esquina a la otra. ¿A dónde se va a tirar todo este tráfico? A los redondeles. Ahora, yo aquí también ¿Y creo de que dónde ha tiene- salido sí. tanto carro? Sí, sí, licenciado Exacto. Valdivieso, cuando usted fue viceministro, La no me va a inseguridad. dejar mentir. Cuando creo uno que fue, la no, última... no habían buses todavía. No, cómo no, hombre, no. Ya. Mire, licenciado Valdivieso, cuando usted fue viceministro, Las la carretas. placa que andaba en números creo que era como la 400, pongámosle la 500,000, ahora ya está llegando al millón. Porque En hay una tanto ciudad, carro. en una ciudad con una ¿Por qué hay infraestructura tanto vial carro? Porque el colapsada. transporte público no sirve. No sirve el transporte público y la Mire, seguridad. Claro. Aquí estamos Y hablando un de parque, medidas. y Fíjate un que parque es bien vehicular de interesante. mala calidad. México, por ejemplo, tiene placas pares e impares, que dicen que no le funcionan, pero ahí Sí, los pero tienen. no, no, eso eso no 30 resuelve. millones, 30 millones. Lo que hace la gente es comprar otro carro, el que tiene. Pues sí, pero es porque una como medida, tiene que pero guardar no todos uno. tienen para eso también, no No, todos pueden primero- tener. mire, en vez de estar en contradicciones entre nosotros mismos, mejor hagamos un programa coherente. Exacto. Por eso yo propongo, Ernesto, que toquemos este tema, porque en realidad afecta a todos, no solo en la parte económica, en la parte de productividad de las estudiantes, empresas, en la violencia El social. ministro de etcétera. Obras Públicas es un hombre asiduo al debate y no me dejará mentir porque él me lo ha dicho. Invitémoslo un día, le vamos Ojalá, a poner con en una gusto, microonda con gusto. que esté con nosotros. Para que Con gusto tenemos ningún, pero lo hagámoslo estructurado, Sí, por ¿verdad? Con supuesto. datos y con todo y que tengan el derecho totalmente de poderse defender. Yo creo que esa es una de las principales. Yo Me creo que nos gusta la deberíamos- idea. Y Pero además es que de eso, mira, fíjate que el mira, próximo ya- viernes ya vamos a tener 5 días de haberse implementado las medidas Y la que podemos supuestamente el lunes van a empezar. ¿verdad? Mira. Entonces, va a haber ya buen material. ¿Sabes lo que pasa? El ministro Gerson Martínez es un buen ministro, pero el otro de transporte, el pequeñito este, no le hace caso, hombre. No le hace caso. No, pero, a ver, El doctor, ministro ojalá le que los dice, problemas el fueran ministro tan le dice simples. las A ver, cosas doctor, y pongámonos el serios. otro obedece y el otro obedece Los problemas a otras sociales son facciones complejos, dentro no se del pueden analizar de FMLN manera que son simple. contrarias a las del doctor, ministro. doctor Salgado, El pongámonos viceministro. serios a la hora de hacer ese tipo de comentarios. Y se lo digo de esta forma. Mire, a mí me parece que hay una gran responsabilidad del viceministerio de Transporte, porque es el ente rector, Julio, no me dejará mentir. Está escrito No, a obras espera, públicas, espera. pero no. No es así. No es así. Oye bien, no, Neto. oye A bien. ver. El Ministerio de Obras Públicas está compuesto por 3 viceministerios.
obras públicas, vivienda y desarrollo transporte. urbano. Esos son los 3 viceministros. Ahora, la ley de transporte establece que el ente rector, coordinador y normativo en materia de transporte es el viceministerio, pero políticamente el jefe del viceministro es el ministro de Obras Públicas. Siendo justos en la crítica, tú dijiste algo bien cierto. El alcalde Nayib Bukele, de la noche a la mañana te arregló un problema en las calles para que No lo digo yo, así fue. Sí, que así fue. Aquí lo hemos visto, aquí en el sector de nosotros. Y se necesitaba, Ahora, Ernesto, una ley o se necesitaba una medida Y esto no lo hizo el extraordinaria. viceministerio. ¿Y cuánto ¿verdad? tiempo le estuvimos Así es. suplicando, Mira, implorando? ¿qué cuesta ponerle un tubo superior a los autobuses para que no les pasen tirando el humo los Ese es escapes? otro Es decir, tema. son cosas, Estoy de acuerdo. pero El son El problema no es simples. un tubo, El pro- esos motores ya no funcionan. Pero Pero son bueno, medidas mira, que a ver, pueden mira, ayudar. centrémonos hoy un poco pero en el vamos tema. a tirarle también al señor alcalde de San Salvador, que veo que está tomando las acciones correctivas. Mire esa contaminación visual de los rótulos que hay en este país. Esta es la ciudad de los postes, hay más postes quizás que habitantes en San Salvador. O sea, que no Es te que gusta es que eso, ya te un gustan poste- las Vegas. no, O sea, que no te gustan es Las que Vegas. te distrae, Ernesto, por Dios santo, lo que de alguna manera hemos Se pierde conocido. visibilidad. Se pierde visibilidad. Vos vas aquí, ves unas pantallas Me más gusta grandes que visitar Las Vegas. que hay más grandes que el paso a desnivel. Eso tiene que, no digo prohibirse, regularse. Vean los mupis, hombre. Yo solo quiero aclararle al señor licenciado Ernesto López y López que sí me pongo serio y que cuando yo le digo algo aquí en el set es porque viene comprobado. Sí. Yo he hablado con Gerson Martínez, le he planteado muchas cosas, pero él no tiene mayor mando en el Viceministerio de Transporte. Ah, pues si ya Se te lo dijo digo, Gerson, se lo que digo pida que lo porque cambien. está comprobado eso. No, me parece que la corrección mía iba en otro sentido a la hora de Pero nombrar es a que las yo, personas. mire, yo estoy actuando seriamente, No, pues, yo estoy de acuerdo. ¿me entiendes? No, si yo estoy, Pero yo ese sé- no es el problema No, de transporte en el pero es país. que yo sé que está actuando seriamente, yo sé, doctor. Pero eso no va a cambiar el tráfico. Pero el ¿por qué no punto, regresamos al punto? normal es a la hora de referirse a las personas. Yo creo que No, Ya se pero- nos atoró el debate Ahí- igual que el pero- tráfico de pero, ayer. pero mire, tenemos que referirnos porque la gente le echa la culpa a Gerson Martínez. Estoy de acuerdo. Y Gerson Martínez no Sí, tiene está la bueno. culpa. La culpa la Ya tiene se el olvidó viceministro cómo de Transporte que obedece a ciertos líderes del FMLN que lo mantienen ahí. La culpa la tiene Julio Valdivieso. Bueno, que cuando mañana- fue viceministro mañana, no resolvió el sí. problema y ahora ya se agravó. Si esto Mañana hubiera sábado, resuelto, lo tendríamos. mañana sábado, 7 de la mañana, quiero invitarlos a que sintonicen en directo con Ernesto López Radio por 107.7 Fuego, estación del Grupo Radial Megavisión, porque este tema lo vamos a debatir precisamente con 3 conocedores en la materia. Así es que no se lo vayan a perder mañana, ¿Cuál? 7 de la mañana, el O sea tema del que tráfico. ¿no? nosotros no somos O sea, conocedores. Y que no Y- busquen y culpables, si por algo, busquen soluciones me gustaría, a los problemas. Ernesto, ¿a quiénes has invitado? Yo no sé si tú eres conocedor en la No, materia. pero Julio sí. Ah, vaya, pero es Julio, pero tú me decís que nosotros. No, nosotros Y no busquen hablando en culpables, analicen el problema. No, y cómo no, presenten mira, soluciones. aquí ya no andemos con medias tintas. Hay que deducir la responsabilidad, si no así se va pasando y se va pasando. Cuando alguien está en un puesto tiene que tener responsabilidades y más ahora en los actuales momentos. Queremos soluciones. Sí, 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 sí. pero eso Si el pasa por actual- quitar si a el la gente actual que no señor sirve. puede resolver que lo haga y si no, que lo quite. Y lo peor es que todo le cae al presidente de la República. Porque él es el que Parte tiene de a eso. esta gente ahí. Pero bueno, ojalá toquemos este tema, Ernesto. Con Y no le va a todas gustar a las- Ernesto pero- tampoco que diga eso. No, Sí, pero como no no, vengan como a no, decir que doctor, si a mí Sánchez me Serén gusta de la también forma en es- cómo se ya es refiere colmo. a Sánchez las Serén personas en las que no también me es gusta por responsable del respeto tráfico de ayer. y por la ética que a Pero usted lo ¿a distingue. quién le he faltado al respeto, por Dios? Va, ya no lo quiero Yo creo repetir, que- no le quiero recordar el momento en que hizo. Pero ¿por qué el no regresamos al calificativo. No, tema? desde nos que ha- hice alusión al Chucho. Pero es que eso no lo dije yo. No tanto el Chucho, no. Bueno, dejémoslo, pero sí, sus planteamientos son serios, doctor Salgado. Y, creo que- y además, en este Día del Padre, lo menos que puedo yo, a mi edad y a la suya, decirle
Felicidades, doctor, porque Bueno, yo ya creo el que nieto, deberíamos, ¿verdad? si Ya quiere, tiene su nieto. permitirme, Lo que hemos tenido es un debate desordenado, pero no... yo quisiera que sí, volviéramos sí, otra se vez desordenó. al tema. Es un programa y muy quisiera, interesante, mejor vámonos elocuente a en el los Día del Padre, Julio. Vale. Nos vamos a la pausa y regresamos ahora sí con los temas que hemos planteado. A usted, gracias por estar participando. @Diálogo21, @Neto López Radio. Son las dos cuentas en Twitter. Regresamos. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. La canasta básica que está muy cara, el frijol, el arroz, todo eso está muy caro. Le incrementan una miseria a lo que gana la gente y los transportes sí le aumentan un montón, ¿verdad? Y cada persona, la mayoría agarran hasta 2 buses. 2 en la mañana y 2 en la tarde, ¿cuántos salen el día? Y la comida, y los hijos, a ver cuántos hijos tiene. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Bien, muchísimas gracias por estar con nosotros. Saludos muy cordiales. Nos acaba de llamar también don Adán Molina. Muchísimas gracias por el saludo que le hace llegar también a ustedes en el Día del Padre y sobre todo también me dice por esos grandes aportes que le dan a la discusión de temas fundamentales del país, como el que hemos tenido. Bueno, pasamos entonces, ¿qué piensas al tema del salario mínimo? Y tenemos también el otro tema que me parece que es interesante sobre el tema de la actualidad, que cómo se puede medir desde el punto de vista de los gastos que tiene y presupuesto los 3 órganos de Estado. Este tema del salario mínimo es un tema muy sensible que hay que abordarlo desde mi criterio de 3 ópticas. Uno, el salario es la única fuente de ingreso que tienen los trabajadores. El salario es la contraprestación por un servicio que presta el trabajador a un patrono, que pueda ser Estado o que pueda ser un privado. Lógicamente hay salarios nominales y hay salarios reales. Es decir, el salario nominal es el pactado en el contrato o en el acuerdo que hay. Pero el salario real, que es el que en realidad el trabajador percibe después de todos sus gastos, es el que en realidad en este país se está golpeando. ¿Qué es lo que ha pasado tradicionalmente en la fijación del salario mínimo? Y digo salario mínimo porque en la mayoría de los casos, con excepción del área rural, las empresas pagan más allá del salario mínimo. Y tal vez de las pequeñas para abajo es donde puede estar el problema. Pero la fijación de este salario, si no va aparejada de una serie de medidas, de nada va a servir. Yo siempre he considerado que son salarios inflacionarios. Ni siquiera se ha aumentado cuando ya empiezan todos los ajustes al respecto. ¿De qué sirve de que pasemos discutiendo casi un año el salario mínimo cuando en la realidad, a la hora en que el trabajador percibe el salario real, eso no es efectivo para él? Entonces, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Una deslegitimación de que ese acuerdo no sirve. ¿Por qué? Porque los que están ahí representados no asumen o por lo menos no representan a la clase trabajadora. Bueno, pero son miembros del Consejo Nacional. Si ya hubo un acuerdo que a mí no me parezca, que a mí no me guste, no quiere decir que no exista un acuerdo. Que a mí ese salario pueda ser pequeño o grande, tampoco. Yo creo que también deberían de incluirse cómo proteger ese salario mínimo. ¿Y cómo se protege el salario mínimo? A través de proteger el salario real. En lugar de estar discutiendo si son 20 centavos, ¿por qué no se protege en que no se le incremente la tarifa de agua, que ha sido desproporcional a los ingresos que tiene la persona? Que los servicios de energía eléctrica, que suben sin ninguna discusión. Díganme, los que me están escuchando, si se discutieron o no el incremento de tarifas de agua, el incremento de tarifas eléctricas, y sin embargo las aplicaron. No anduvieron diciendo absolutamente nada. Quiero complementar un punto importante de lo que está diciendo Julio. La proporción del 15% de 3 años, en 3 años, que es 5%, es muy
dijéramos, no guarda proporcionalidad con el incremento del agua y de la luz eléctrica. Es decir, debería de haber alguna proporcionalidad, porque solo el incremento del agua y de las tarifas eléctricas te distorsiona la parte que se les está proponiendo como incremento al salario mínimo. Y solo el agua y la luz sube, todo No, sube. por eso Pero eso es lo que más golpea, Juan José. Eso es lo que de entrada te distorsiona el acuerdo de salario mínimo. De entrada ya no responde. Es más, ahora, y quiero completar otro elemento a lo que dice Julio. El poder adquisitivo. Es que una cosa es el salario nominal, lo que se ha acordado que debe ser el salario mínimo en el campo y en la ciudad, y otro es lo que realmente se pueda adquirir con eso. Eso no se está salvaguardando. Estaba oyendo a la vicepresidenta de Costa Rica, que ha andado por acá, y ella decía, es que miren, Costa Rica, el salario mínimo está seccionado por tipo de empresa. Si son empresas de 0 a 5 empleados, si son de 5 a 20, etc. Entonces, eso le guarda una proporcionalidad que no te distorsiona la generación de las empresas. Solo quiero terminar para hacer la palabra y ojalá lo sigamos viendo más allá. Aquí, la discrecionalidad de decir subamos el salario mínimo, se han puesto a pensar que aquí hay gente que sufre, que soca llegado, como decimos en buen salvadoreño, para poder pagar una planilla de trabajadores. Sí. Creo que no se puede politizar este tema si no se pone en perspectiva. Y termino con lo siguiente. A mí me agradaría ver cuáles son los parámetros que han tenido para llegar a esta conclusión. Para mí, de antemano, aunque se les incrementara el porcentaje de que se está hablando, de nada va a servir. Ya se lo va a comer. Es decir, ni siquiera se ha anunciado cuando ya todo, que hemos tenido precios, respondiendo a tu pregunta, la gasolina llegó a valer aquí casi $2.50, $2.90, y le pregunto yo a usted, a televidente, ¿sintió usted que bajaron las cosas? ¿Sintió usted que la canasta básica bajó de este país? Pero si hubiera sido al revés, si se hubiera incrementado la gasolina, sin temor a equivocarme, eso hubiera sido trasladado inmediatamente al consumidor final. Así, una sociedad con esa visión no tiene salida. Claro. El punto es que cuando se debate solo el tema de un porcentaje de aumento al salario mínimo como algo aislado, en primer lugar no es lo mismo el impacto para una empresa grande que para una empresa pequeña. ¿Por qué? Porque la empresa pequeña no solo tiene menos recursos, sino que porcentualmente muchas veces tiene menos márgenes de ganancia y por lo tanto de maniobra que una empresa grande que tiene mayores márgenes de maniobra y muchas veces también mayores márgenes de ganancia. Ese es el primer problema que hay que enfrentar. Por lo tanto, aumentar el salario mínimo en un país en que una enorme cantidad de empleo se genera en los niveles pequeños y medianos, tiene que tomar en cuenta esa realidad. Ahora, ¿cuál es la realidad? Una posibilidad es crear esos aumentos escalonados, pero también creo que debe de darse un verdadero apoyo al desarrollo, a la capacidad de productividad, a la capacidad de competitividad de la pequeña y la mediana empresa. Yo estuve conversando este fin de semana con uno de mis 35 asesores, Chico Figueroa, que es experto en el tema de emprendedurismo y sabe él es el que hizo el plan de emprendedurismo en este país, el plan nacional, que algunas veces sale a exhibir el MINEC como que es de ellos, lo hizo Francisco Figueroa. Por supuesto, y no trabaja en el es gobierno. mi asesor. No le pago, ¿verdad? Pero un día de estos le voy a invitar a comer. Y él me decía, es que mira, formalizar una empresa pequeña es un calvario. Libro de esto, libro de lo otro, que lleve esto. Balance, le piden talca. ¿Por qué? Porque han diseñado los mismos requisitos de las empresas grandes, les quieren poner de manera automática a las empresas chiquitas. Y una empresa chiquita no soporta esa carga. Ese tema, ¿por qué no se discute en el marco del salario mínimo? En segundo lugar, ¿por qué no se toman medidas concretas para aumentar la capacidad adquisitiva? Miren, aquí cuando subió la gasolina, nos explicaron que el subir la gasolina generaba un efecto cascada en todos los productos y por lo tanto fue justificación para que todos los precios subieran hasta más de lo que subió la gasolina. Pero de repente la gasolina cayó
y ningún precio cayó. Al contrario, algunos casos siguieron subiendo. Aquí hablar de eso es pecado porque le ponen control de precios. Y ya cuando le dicen a uno control de precios, es sinónimo de que es comunista, que es retrógrado, que es populista. No, señor, si aquí hay precios controlados. Aquí tenemos controlado el gas propano y tenemos también control de precios sobre el azúcar, y hay que decirlo con toda franqueza del mundo. Y no tenemos, y eso en un caso beneficia los servicios básicos, los servicios de telefonía. Esa incidencia económicamente mucho en ese sentido, yo no estoy hablando de control de precios, pero busquemos medidas. Y por otro lado, hay que crear, miren, un verdadero consejo del salario mínimo. Si uno de los 3 sectores estratégicos, porque cuando el que estudia economía, aunque sea 6 meses que vaya a la universidad, le explican que hay 3 grandes actores económicos: los empresarios, los trabajadores y el Estado. Si hay uno de esos 3 sectores que no está adecuadamente representado, se rompe un equilibrio que es fundamental en ese Consejo del Salario Mínimo. Necesitan revisar. Yo diría una cosa: hagan de esto un debate nuevamente más integral. Y finalmente un consejo a los empresarios y un consejo al Partido Arena. Pero estás hablando del país. Sí, estoy hablando de El Salvador. Y quiero ¿Y decir Arena esto, por qué? ¿Qué tiene que ver el Partido Arena? Porque de alguna manera la relación de Arena con los tiene que ver Arena en el problema. Ahora retomo yo, Juan José, permíteme. Están metiendo las patas con el manejo que están haciendo. Creo que hay ya una actitud de los empresarios que está generando repudio. No, Eso son no les empresarios, conviene. ellos son empresarios. Arena ha entrado a ese juego y tampoco le conviene. Y yo diría, van a pagar costos electorales si siguen con ese manejo frente al salario Es que el tema de nuevo es que en El Salvador todo es político y todo está politizado, y el salario mínimo y el consejo y la participación de todos esos 3 actores económicos está politizada, y lo peor que está ideologizada. Entonces se dan debates, análisis al interior del Consejo Nacional del Salario Mínimo y se toman decisiones políticas. Pero mira, ahí vimos la beligerancia que estaban los sindicatos adentro del salario mínimo peleando que se iban a ir, que querían a la ministra, que no, y al final hubo una aritmética en la cual se acordó una decisión. Pero el tema es que esto está politizado y lo peor es que está ideologizado. En la cuña para que apretes del mismo palo. Ese es un principio. Yo no soy partidario de un control de precios, Juan José. Lo que sí soy partidario es el fortalecimiento, por ejemplo, de la Defensoría del Consumidor. Ahí sí, hay que fortalecer, porque ahora no sé qué es lo que ha pasado. Señora del consumidor, o señor, no sé quién es el que está al frente de eso, ¿sabe usted el calvario que tiene una persona para poder ir a denunciar con los cobros que hacen en los servicios de telefonía, de internet, de agua? Ahí es donde necesita este pueblo que se le apoye, pero es ponerse a pelear David contra Goliat. A nosotros nos atrasamos un día en pagar el servicio y nos los cortan. Pero ellos se pueden dar el lujo de no dar un servicio, y ¿quién dice por ello? Y te cobran. Eso no se puede hacer. Salgado, no se puede hacer. Después de la discusión que tuvimos se quedó muy callado. No, sobre este tema del salario mínimo. Lo que pasa es que yo estoy oyendo las amplias y extensas explicaciones que da cada uno. Pero yo lo que creo es esto, miren, hay factores aquí que nadie les hace caso. Por ejemplo, ¿qué es el Consejo Nacional del Salario Mínimo? Es un organismo constitucional. Un organismo constitucional compuesto en forma tripartita. El gobierno, los trabajadores y la empresa privada. Pero ¿qué es lo que sucede? Que la empresa privada sedujo a un sector de los trabajadores que llegaron a ser mayoría con esa empresa privada que los sedujo. Y el gobierno quedó fuera. Y eso ha sucedido, no sé si todavía, en todas las instituciones del Estado donde hay representación privada y representación laboral.
ponen a aquellos que son más permeables, trabajadores digo, que son más permeables para ser mayoría con la empresa privada. Cuando el gobierno dijo 300 y 250, la empresa privada, sin mayor análisis técnico, dijo 15% en 3 años. Y la gran noticia que salió con uno de los señores titulares de una de esas gremiales de empresarios es, no, es que no va a ser a los 3 años, va a ser al año y medio. Sí, pero al año y medio, que ya es largo, al año y medio le van a dar un porcentaje mínimo de aquel 15%. Ahora, ¿por qué no decir, señores, del 15% vamos a dar 5, 5 y 5? Yo creo que sería más tolerable y los primeros 5 de inmediato. El otro año damos los otros 5, ya son 10, hasta llegar a 15%. Yo creo que el trabajador podía esperarse, pero ¿qué es lo que sucede? Que el Estado ha estado jugando política con esta discusión con el sector privado. Al Estado le conviene que se estén dando estas contradicciones. ¿Por qué? Porque en el fondo algunos malos funcionarios creen que si entran en choque con la empresa privada se va a romper el pacto que han hecho con muy buena intención el presidente y el vicepresidente, y que está funcionando bien. Pero en este momento no está funcionando. Y en este momento lo que se tiene que hacer es tomar una decisión. ¿Pero qué decisión? Si el presidente no puede hacer nada, el gobierno no puede hacer nada, porque hay 2 contra 1. Ahí sale un montón de gente de los sindicatos de izquierda despotricando contra los trabajadores que están ahí. Pueden tener razón, pero ¿por qué no lo dijeron antes? ¿Por qué no hace 2 años o 3 años que ya habían dado señales de ser propatronales, no hicieron las gestiones para quitarlos y sustituirlos? Es correcto. ¿Por qué? ¿Por qué hasta ahora? Porque hasta ahora les interesa la confrontación con el sector privado. Porque ya vienen las elecciones. Entonces esto se va a quedar así. Así es. Se va a quedar el mismo salario mínimo que tenemos, no va a haber aumento y al Estado eso le vale. Mira, Kiri, solo te digo, una cosa es querer y otra cosa es poder. Nadie discute la demanda legítima de los trabajadores a ese salario. A mí el problema es que no es ese la solución, es parte. Sin temor a equivocarme, cuando se incremente se le va a trasladar todo lo demás, se va a ajustar automáticamente. ¿Y de qué sirvió esto? Y vuelvo a insistir con el tema del salario real. El salario real, si no se protege, que es en realidad lo que al final le queda al trabajador, de nada va a servir. Le puedes llegar a $300 mensuales y no va a resolver su situación. Eso no es cierto. No es cierto si no vienen medidas aparejadas. Vuelvo a insistir con el tema de las tarifas. ¿Alguien se sintió a discutirlas con ellas? No. Simplemente a partir del siguiente mes le vino su recibo. Es que no solo eso, Julio. Sí, aquí pero tenés que hablar de control de precios. No, yo en eso sí no me gusta pues sí, totalmente. Pero tenés que hacerlo si querés poner justicia. Un mercado como este es un pecado. ¿Sabes por qué? Porque mira, andate al supermercado y calcula los precios, guardar las facturitas de un mes antes. Vas a ver al mes siguiente que ya están aumentados en un 5%. ¿Y quién los para? ¿Quién les dice algo? Sí, pero si estamos en el libre mercado, sí, si estamos en un sistema neoliberal. Sí, pero vos tenés la opción de poder ir al supermercado y ir al mercado. Es decir, yo fui al mercado a comprar una gran bolsa de tomates por $1, que cuando la pesé eran más de 3 libras. Ajá. Y voy al súper y la misma libra de tomate vale casi $1 cada libra. Pero es mi decisión a dónde querés ir a comprar. Y es que mira, por ejemplo, cuando se habla del salario mínimo rural,
¿Saben ustedes que el salario mínimo rural no incluye seguro social? ¿Saben ustedes que el salario mínimo rural no incluye cotización obligatoria para las AFP, sino que es voluntaria? Es decir, hay una disparidad. Pero hay algo más importante que lo hemos dejado por fuera. No hay seguro social para nuestro trabajador del campo, ni hay posibilidad de, aunque sea una pírrica pensión para ellos. Mira, aquí hemos hecho una discusión enorme en la sociedad por el tema del salario mínimo, cuando en realidad hay un problema todavía más de fondo. A mí el salario no me preocupara si en realidad los trabajadores tuviésemos una verdadera seguridad social. Yo te aseguro que si aquí el trabajador tuviera garantizado un buen servicio médico, tuviera garantizada una educación para sus hijos, o estuviera garantizada que si él falta sabe que le van a responder, las cosas cambiarían. Yo ni el salario mínimo quisiera ganar si tuviera garantizada esa prestación. Lamentablemente, ¿tú crees que con que ganes $300 vas a resolver problemas de salud? Imagínate en el campo que ni siquiera hay la posibilidad de que un campesino pueda aspirar a una pensión o a ir a esos, por malos que sean los servicios del seguro social. Esos son los problemas de fondo que debería estar. ¿Cuál sería lo justo? Lo justo sería que la Defensoría para el Consumidor te estableciera: este es el precio de la canasta básica, y te metieran como salario mínimo la canasta básica. Eso sería lo justo. Es que no solo vas a vivir de la canasta básica. No, espérate. Es que no te estoy diciendo que es lo conveniente. Es que hay que buscar los principios. Te estoy diciendo que es lo justo. Mira, una de las cosas, por ejemplo... Una canasta básica ampliada, no la canasta básica de arroz, frijoles y tortilla. ¿Verdad? No. Una canasta básica ampliada anda por los $500 o $600. ¿Quiere el empresario que le metan $600 de salario mínimo? Claro que no. Y no lo aguantaría la economía. No lo aguanta. Entonces, ahí sí pongámonos todos la mano en el corazón. Tanto el Estado, para fijar un salario mínimo que no afecte a las empresas, especialmente a las que les cuesta pagar, y de parte de los empresarios, que sean menos piratas, menos sanguijuelas, y que pongan precios justos con los que se garanticen una ganancia que les ayude. Pero no todos los empresarios, algunos malos. Es que mira, te pongo un ejemplo. Si en los mercados hay seguridad, si en los mercados hay un poco de aseo y hay un poco de facilidades, que según uno sepa que no le van a abrir el carro, que es lo que ahora están haciendo, todos iríamos a comprar al mercado. Yo, por ejemplo, voy a ciertos mercados a comprar y ahí se compra fresco, se compra barato, se come sabroso y también cuando a uno lo reconocen las señoras que vienen del Canal 21 se chambrea rico, y ahí tengo un montón de asesores también, porque yo tengo más de 35 asesores. En ese sentido, ahí, si generamos eso, haríamos una verdadera vos que no sos diputado, tenés más asesores. Pero son adonadores. Y además de eso, hablando de asesores, un saludo, por ejemplo, aquí a don Mariano Coto, que esta semana me dio una explicación sobre cómo funciona la cuestión del azúcar, incluso sobre el conflicto del azúcar en la época en que Cuba ganó la revolución, realmente interesante. En lo que me hacían el cambio de aceite, ahí bajo los 2 almendritos, platicamos. Y te digo, ni me cobró el cambio de aceite, es decir, la mano de obra no me la cobró. Al final yo le cobré por la asesoría y en lugar de pagarle. Yo quiero retomar que el tema clave en el conflicto del salario mínimo es un tema de equidad. Aquí lo que está faltando es equidad entre esos 3 factores económicos: Estado, trabajadores y empresa privada. Es un tema de equidad que hay que revisarlo. Yo no sé si será... Es decir, a lo que quiero llegar es que los principios constitucionales de que hay igual trabajo, igual remuneración, y que la valoración del seguro social tiene que ser universal, y todos los principios del derecho laboral. La competencia de mercado. Exactamente. En el momento en que todo los mercados públicos puedan competir con los supermercados, va a obligar a los supermercados también a mejorar su servicio y sus precios. Pero le falta el substrato. Pero la gente no quiere ir al súper por el problema muchas veces de seguridad y de facilidad. Pero mira, Juan José, el tema es lo que está debajo de todo eso. Falta la equidad.
falta hacer razonable todo este debate. Aquí les metieron gol políticamente con una aritmética al interior del Consejo, pero no es cuestión de legalidad, falta equidad, hay que verlo de otra manera. ¿Cómo está conformado aquí? Tú dijiste trabajadores, empresarios y gobierno. Estado. Si no hay un acuerdo entre los tres sectores para lograr estabilizar, ¿de qué manera? Hombre, que el trabajador no demande más allá de lo que la empresa pueda pagar, que el empresario pague lo que realmente debe de pagar y el gobierno como árbitro viendo que esto se estamos en que cree un entorno, el gobierno también tiene que crear un entorno favorable para la protección del salario real, que era lo que hablábamos. Yo estoy diciendo, yo mago no soy, ni mandrake, pues no le va a tocar. Estoy diciendo una alternativa que podría verse en la realidad. Ahora, yo les pregunto, por lo menos, ¿saben ustedes lo que cuesta tener una empresa y lo que cuesta pagar? ¿Se han preguntado ustedes cuánto cuesta pagarle a los trabajadores? Julio, es el 40% de impuestos. Por eso te estoy diciendo, si a eso le suma toda la tramitología en Hacienda, en aduanas, en tu oficina y mi oficina, que nuestra empresa, dijéramos, ¿sabes lo que cuesta pagar cada 15 que te haga la secretaria, el ordenanza? ¿Se han puesto ustedes a pensar lo que también las facturas de agua, luz, teléfono, pero no se paga ya el mínimo en estas áreas? No, por eso te estoy diciendo, pero mi pregunta es que aquí todos disponemos de decir, mire, paguemos más, hombre, sigamos dando más. Yo les he dicho, ¿han formado alguna empresa? ¿Han pagado alguna empresa alguna vez? Es que esas son las realidades con las que nos enfrentamos todos los días. No, pero tampoco estamos diciendo suban, estamos diciendo una visión integral. No, Juan José, lo que yo estoy planteando es una racionalidad que debe de haber en el gasto. Vos no podés decir, mire, vamos a pagar salario mínimo igual a todos. No se puede. Hay unas empresas que podrán hacerlo, otras que no lo van. ¿Y qué van a terminar? Despidiendo gente. Y no eso dijimos al principio. Despidiendo lo otro. Es decir, tiene que haber una racionalidad en el cual, así como está, con una medida uniforme. Hay pequeñas empresas que con franqueza, yo he platicado y me han dicho, mire, si sube demasiado el salario mínimo, yo apenas logro pagar 4 empleados, voy a tener que despedir uno. Así, esa es una realidad. Entonces, esas cosas no se ven en el salario. ¿Por qué? Porque todo está hecho a la medida de... Es que el problema es que la representación en el Consejo no solo está distorsionada por el lado de los trabajadores, también está distorsionada por el lado de la empresa. Porque, pregunto, ¿y las microempresas y las pequeñas empresas están realmente representadas en ese Consejo Nacional del Salario Mínimo? Que son los que generan la mayoría de los empleos. Ese es el otro tema que también hay que ver. Y también están afectadas e interesado el gobierno en que propone un salario mínimo que sabe que va a quebrar a muchas empresas medianas y pequeñas, pero quiere salir en caballo blanco para efectos electorales. Eso no debe ser así. ¿Por qué? Porque el salario mínimo debe ponerse técnicamente. Un salario mínimo en donde no haya ningún despido porque se ponga un salario mínimo. Porque de lo contrario, aquí todos están jugando defendiendo sus propios intereses. Políticos. Voy a la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a pasar a debatir el siguiente tema que hemos puesto y que está relacionado precisamente con la política de austeridad, si se cumple o no en el país, particularmente si situamos a los 3 órganos de Estado que manejan cada uno su propio presupuesto, es decir, con fondos públicos. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Eso se ve en todos los países latinoamericanos y en todos los países latinoamericanos tiene que haber un control para ese tipo de cosas. Tiene que haber un mejor control, que realizar procedimientos para que estos puedan dirigir de una manera más adecuada los fondos, porque si no hay un control de calidad, podemos decirlo así, las cosas se despilfarran. De nuestro dinero es que sale todo lo que son las cosas para el gobierno. Siento que deberían de llevar un control excesivo para que así no vea ese despilfarro. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Agradecemos de ustedes la fiel sintonía a nuestro programa. Recuerde el reprise muy temprano, 8 de la noche, por nuestro canal hermano, Canal 19. Un saludo nuevamente, reiterado, para todos los padres de familia, muy merecido, aquellos que obviamente dan todo por el todo, para que sus hijos obviamente puedan de alguna manera progresar. Asimismo, también reconocer esa valiente actuación de muchos hijos que reconocen el papel que juega el padre de familia en el entorno de sus vidas. Antes de comenzar con el siguiente tema que vamos a colocar obviamente a la discusión, quiero recordarles a ustedes que todos los salvadoreños están disfrutando del exquisito sabor de pollo campestre. Pruébelo hoy en cualquiera de sus restaurantes, pollo campestre orgullosamente hecho en El Salvador. Así es que, bueno, Julio, a ver, hay una pregunta bien interesante de las tres que hemos planteado este día. Y la primera de ellas dice así, la pregunta relacionada con este segundo tema: ¿cuáles de los tres órganos de Estado cumplen con una verdadera política de austeridad? Y la pregunta que hemos sometido a consideración de nuestro público dice, sobre todo, ¿qué medidas debe de tomar el gobierno para evitar gastos excesivos en las instituciones públicas? Vea el tema de la auditoría privada, sanciones mucho más drásticas, reducción de presupuesto, todas las anteriores. Pero bueno, te dejo la palabra y el debate abierto para hablar sobre este tema. Este tema es muy delicado en su contexto y hay que verlo en la balanza, dijéramos, de una verdadera apreciación, para que no herir susceptibilidades ni mucho menos que alguien se tiene contra una persona determinada. Pero a mí me preocupa cuando los encargados de fiscalizar las actuaciones de los otros funcionarios no lo cumplen. Aquí se nos ha exigido a muchos ciudadanos de que tengamos la valentía de denunciar, que tengamos la valentía de decir, y lo hemos hecho. Denunciamos, decimos, y al final los que denunciamos somos los que salimos trasquilados y somos los que salimos señalados. Actitudes como las que demuestran los entes fiscalizadores del país es lo que en algún momento va a justificar que aquí se vuelva a instaurar unas ICIES en El Salvador. No se puede seguir avalando o adecuando situaciones a las que actualmente estamos en este momento. Aquí se ha hecho un escándalo enorme, no por los montos que han hecho algunos funcionarios en tema de licores o en temas, sino la indignación que le hace al pueblo ese tipo de situaciones. ¿Qué necesidad tienen de exponerse, en este caso, que se conoció, de destinar $5,000 al año en licores y hasta en cigarros? Hombre, eso raya con la falta de inteligencia. Si se quiere tomar, tómeselo. Y ya va a salir uno y va a decir, bueno, pero es que así lo hacíamos antes. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿Es una justificación que porque antes se hacía se iba a hacer ahora? Yo creo que no. Aquí se ha puesto el dedo en llegada. Aquí nos vamos de espaldas por esa situación que se ha visto, y por el otro lado aquí hay licitaciones que se han, contratos que se han entregado sin licitaciones. ¿Y quién dice algo? ¿Quién dice algo? ¿Quiénes son los llamados a controlar ese tipo de situaciones? Vamos a llegar en un momento determinado a hacer una exposición de lo que ha estado pasando a ese nivel para que veamos qué calidad. Y quiero terminar con esto, porque por ahí alguien dijo, bueno, miren, si devuelven el dinero, aquí se acabó. Momento, eso no es así. ¿No es así? Eso no es así. Eso es decir, que no es beba ahora y pague después. No, me refiero que si alguien devuelve, eso está como en el delito cuando hay una excusa absolutoria. Hay delito, hay delincuente, lo que no hay es pena. Así que con todo el respeto de esa persona que emitió esa opinión, no es cierto que con eso lo que no va a haber es sanción, pero que sí hubo infracción, que si hubo delincuentes, lo que no hay es sanción. Tenga mucho cuidado. Sí, pero mira, Julio, en materia administrativa, devolver un dinero que ha sido cuestionado es reconocer que ha habido la falta. Por supuesto. Y eso no exime el escrutinio de la Corte de Cuentas. El problema es que la Corte de Cuentas, hoy por hoy, está gastando dinero en limpiar trajes de mariachis. Sí, así como lo oyen. Pero ha gastado dinero, es decir, ahí está la noticia, pues. ¿Y por qué no cuestionan al ente cuestionador?
Ya lo decía Julio, y es del dominio público. Aquí se hacen licitaciones de 60 millones de dólares sin licitación, sin ningún control. ¿Y dónde está la Corte de Cuentas? Está favoreciendo a los hijos del presidente. Eso es lo único que está haciendo. Aquí no hay ningún... ¿Qué está haciendo la Corte de Cuentas con los gastos de CEPA? Es que tiene que ordenar una auditoría, aunque el dinero se haya devuelto. Tiene que haber un juicio de cuentas. Porque devolver el dinero simplemente es reconocer la ilegalidad o la falta. Vaya, no hablemos de delito, hablemos de falta. De tal manera que aquí todo se maneja mal por la falta de experiencia en la administración pública, y a la hora de las horas no pasa nada. Porque el ente fiscalizador, que es la Corte de Cuentas, no está haciendo nada. Pues. Es que mira, Garrick, cuando se trata de gastar, todos son compadres. Nadie se hace bulla. Nadie se ataca. Hasta se invitan. Mira, la Asamblea tiene un derroche de dinero increíble. Y no me refiero el pago para los empleados, los bonos de los empleados. No. Me refiero a otras cosas. En donde, en algunas veces, Juan José Martel, en aquellas comilonas de antes, había licor. Y nadie decía nada. La Corte Suprema de Justicia también tiene gastos exagerados en una cantidad de rubros que no son para la Administración de Justicia. Y yo lo decía el viernes pasado. ¿Y qué tal de las comilonas de Casa Presidencial? Del Ministerio de Relaciones Exteriores, de algunos ministros o funcionarios que tienen relaciones con inversionistas. Es decir, hay donde recortar varios cientos de millones en el presupuesto que se pueden ocupar para la parte social o para la seguridad. Pero este país ya no puede seguir siendo sangrado así. Hoy oí las declaraciones, ayer en la tarde oí las declaraciones del ingeniero interiano que va corriendo como presidente, para el presidente del COENA. Un hombre muy ponderado, un hombre con una crítica constructiva tremenda, pero además muy serio y muy firme en sus posiciones. Y él decía, criticando a su mismo partido. Aquí lo tuve yo esta semana. Criticando a su mismo partido decía, El Salvador no puede aguantar con esta cantidad de gastos innecesarios que tiene. Aquí no hay necesidad de más impuestos, no hay necesidad de gravar a la gente con sufrimientos. Aquí lo que hay necesidad es de que cada funcionario se amarre el cincho y que cada funcionario cuide bien la hacienda pública del Estado. ¿Por qué? Porque de lo contrario, al licenciado Carlos Cáceres no le va a alcanzar la plata. Ahora, ¿por qué va corriendo el Estado con esto de las pensiones? Porque sencillamente no va a tener dinero para pagar pensiones y necesita tener una fuente en donde no pueda obtener préstamos ni pagar intereses, sino que tomar de las pensiones de los jovencitos que van a jubilarse dentro de 30 años para poder salir del agujero fiscal en que ha estado metido desde hace 25 años el país. Ahora, de acuerdo con entonces, total, veamos. Concluya. Señores, todo funcionario que proviene de un partido político o que es propuesto política o ideológicamente por un partido político, tengan la seguridad que no va a hacer nada en la fiscalización de la hacienda pública. Y a la Corte de Cuentas es a la que le corresponde fiscalizar a la hacienda pública, los gastos, los egresos, los ingresos de cada institución del Estado. Bueno. Pero si la Corte está dando mal ejemplo, mal testimonio,
La Corte debería estar aquí la otra semana dando las explicaciones. Voy a hacer una pausa bien. comercial, te doy la palabra porque estoy abusándome número. en el tiempo. Sí, sacas número. Voy a la pausa, gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. La siguiente sección es por cortesía de la Universidad Francisco Gavidia. Tecnología, innovación y calidad. Bueno, nuevamente gracias por estar con nosotros. A ver, Juan José, nos habíamos quedado contigo, sobre todo porque también tienes que agregar al debate o separarte un poco de los puntos que ellos han planteado. No, mira. ¿Cuál es la médula, tu criterio de todo esto? La política de austeridad es una necesidad urgente en el país. Y una verdadera política de austeridad tiene que tener 3 factores básicos, no los últimos, pero hay 3 factores básicos. Primero, tiene que ser integral. Es decir, tiene que ir para todas las instituciones públicas, incluyendo las autónomas. No se puede quedar nadie fuera, tiene que ser total. Y en segundo lugar, a todos los niveles. No se vale que en el nivel de abajo le quitan la escoba al barredor y le quieren que le dure un año y en el nivel de arriba se compran licores. Eso no se vale. Tiene que ser a todos los niveles. Primer punto, integridad. Segundo punto, la política de austeridad tiene que tener prioridades. ¿Cuál era prioridad? ¿Las pantallas para enchular los curules de los diputados? No. ¿Era eso prioridad? ¿O hay prioridades como la seguridad, como los servicios de salud y de educación que brinda el Estado? Definan prioridad, ahí gasten en medicinas, gasten en útiles escolares, gasten en mejorar en educación. En educación, en eso gasten, no importa, pero hagan prioridad. Eso significa, segundo elemento, hacer prioridad. Tercer elemento, vigilancia. Una política de austeridad tiene que ser permanentemente vigilada. Definan metas, que se cumplan esas metas, pero no solo de ahorro, sino metas de resultados y tengan mecanismos de evaluación. Es decir, si aquí tenemos una política de austeridad de verdad, tiene que tener el componente de la integralidad, tiene que definir claramente cuáles son las prioridades del gasto y tiene que generar mecanismos de vigilancia. Y termino con esto. Me gustó la idea que dijo Quirio de que invitemos al presidente de la Corte de Cuentas. A los 3, hombre. O a los tres si se puede. Qué bueno. Que viniera a la Corte de Cuentas a contarnos cómo es eso, cómo están ellos implementando la política de austeridad. Y además de eso, algunas cosas internas de su funcionamiento, lo que ahora se planteó, creo que tiene derecho a una respuesta, a responder el señor presidente de la Corte de Cuentas en el caso particular que tiene. Invitémoslo y exijámosle integridad, prioridades y mecanismos de evaluación. Y que diga de que el dinero va a alcanzar. Va a alcanzar el dinero o va a alcanzar para más cosas. Pero además de eso, si lo hacen, Quirio, fíjate que lo importante es que se puede justificar si la gente ve que el gobierno está gastando bien el dinero, hombre, y ve que hay realmente austeridad y eficiencia, la gente va a pagar impuestos con más tranquilidad. Pero aquí hay la imagen de incremento de impuestos y la imagen de mala administración. No, mira, y que diga la Corte de Cuentas de quién es el traje del mariachi, hombre. Porque mandan a inclinen a un mariachi. No defendas, al fondo. Ahí ¿Cuál es la labor? No estoy defendiendo a nadie, estoy asumiendo el papel del ausente. Mire, es un mariachi institucional que tienen ellos ahí. Pero ¿y qué tiene que estar haciendo la Corte de Cuentas con mariachi? Mira, lo que pasa es que para la gente es la indignación que hacen este tipo de situaciones. No se trata de montos, sino que hay gente que no hay medicinas en los hospitales. Hay gente que se está muriendo y ve este tipo de pilfarros. O sea, yo no estoy en contra de los gastos institucionales, es la racionalidad, Ernesto. En este momento el país está pasando por la época de las vacas flacas. Pero a mí no me parece congruente cuando se compran camionetas todoterreno. No parece congruente cuando siguen misiones en el extranjero. Debemos de entender que tenemos que socarnos el cincho todos.
el Estado. ¿Por qué solo le quieren socar el cincho a la ciudadanía? A la ciudadanía, porque no se soca el Estado primero. Si los únicos que pagan los impuestos son los ciudadanos, no los pagan a manera de humor político. Julio, yo lo que siento es que Ernesto como que no los quiere invitar. No, sí. A manera de humor político. Saludos cordiales al doctor Nelson García. Nos dice, fracciones políticas serán identificadas próximamente mediante el color de las luces según el partido político. Son la compra que llevan de los partidos. El doctor, una discoteca van a meter ahí. Pero lo que plantea Crillo, yo creo... humor político. Decía. No, y creo que también Juan José, creo que la Corte de Cuentas tiene todo el derecho de defenderse, tiene todo el derecho de venir aquí a explicar todo lo que ha habido señalamiento. Ojalá. Entiendo que los has invitado en algunas ocasiones. Y esta semana también ya esperaríamos que venga para que pero asuma. no solo los casos de morbo, no hombre, que nos diga cuál es su función en esta política. De nada sirve una política de austeridad si el organismo encargado de supervisar el buen manejo de los recursos está fallando. Ese es el punto. Eso es lo que quiero saber. Ese es el punto. Porque no el costo del traje del mariachi. Claro, constitucionalmente la Corte de Cuentas es el ente rector que debe fiscalizar las actuaciones administrativas y económicas del Estado. Por eso, no porque venga a decir si manda la dry clean el traje del mariachi. No, eso al final es segundo plano. Nos gustaría decir cuál es el plan de fiscalización para las autónomas. Eso sí nos interesa a los ciudadanos. ¿Cuántas sanciones han tenido a los funcionarios? Si hay reparos que han sido dados o no. Eso sí nos gustaría a los ciudadanos saber. Pero no estar ahorita en esto. No, Julio, lo que pasa es que el traje del mariachi se trae como una tragicomedia. Correcto. De que... Algo patético. Algo patético de que en vez de que un funcionario agarre $10 para mandar a la dry cleaning el traje del payaso del mariachi. Lo paga la Corte de Cuentas. Lo pagamos todos, indirectamente. A ver, vamos a ver, el tiempo prácticamente se nos fue. Voy a presentarles la encuesta que hemos presentado. Quiero hacer un ejercicio con ustedes. La pregunta era, a raíz de este tema que hemos planteado, ¿qué medidas debe de tomar el gobierno para poder evitar estos gastos excesivos? Tenemos acá, ¿cuál otro criterio deberían de ser las medidas? Auditorías privadas, sanciones más drásticas, reducción de presupuesto, todas las anteriores. Juan José. Estoy más a favor de sanciones drásticas y estoy en contra de reducción de presupuesto. Creo que doctor Kirio Waldo Salgado, ¿por cuál? Todas las anteriores. Sanciones drásticas. Tiene que haber regulación normativa legal. Licenciado igual, una sanción drástica. Bueno, ahí le queda entonces la oportunidad también a usted, amigo televidente, para que continúe participando en esta encuesta que hemos introducido a través de nuestra cuenta @diálogo21. ¿Sí? Doctor, gracias por habernos acompañado. Feliz Día del Padre nuevamente. Muchas gracias. Gracias por habernos acompañado. Garrido, gracias. Igualmente, Julio Valdivieso, muchas felicidades y bendiciones. A ustedes, amigos televidentes, gracias por habernos acompañado este día. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. 770 Boutique. El estilo no tiene talla. Generamos un análisis profundo, crítico, propositivo, concluyente y recomendatorio del ambiente político, económico y social de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.